Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carmen y este canal es Mensaje de tu Ser Interno. Sí me gustaría, por favor, aquellas personas nuevas que están recientemente conociéndome, por favor, si se pudieran suscribir al canal, darle un like y compartir este video para que siempre puedas tener más y más gente que pueda estar viendo nuestros videos y darle quizás a la campanita para que te lleguen mensajes de nuestro canal. También me gustaría, si por favor te pudieras dar una vuelta por el canal de Gaby, Dime cómo te amas, en donde encontrarás allí situaciones por las cuales estamos pasando muchísima gente con respecto al amor y al desamor, situaciones similares. Y también para dar consejitos de cómo aumentar esa autoestima. Todo tiene que ver, todo es lo mismo, amor y desamor, siempre. Eso es lo que existe. Vamos a ver, mis queridos y adorados amigos, mis amigas, mi gente bella. Mira el mensaje de nuestro ser interno que nos envía. Y dice, aún no se recupera de este desamor que él o ella provocó. Tu indiferencia en sobredosis le está matando. Vaya, pues, es que eso es justamente como quien dice, la clave de todo. La indiferencia y sobre todo en una sobredosis es lo que mata. Pero déjame decirte, esta sobredosis o esta indiferencia, si se quiere, tiene que ser una indiferencia verdadera. No puede ser que sea una indiferencia de unos 2 o 3 días y ya después vea y empiece a sentir que estás, como quien dice, ahora alerta a esa persona o que le estás tomando en cuenta. Eso es bien importante, porque si no, entonces esta dosis de indiferencia no valdría la pena. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Esta persona no se recupera ahora de este desamor que esa misma persona provocó, pero ¿sabes por qué no se recupera? ¿Por qué no se recupera? Sencillamente no se recupera porque tú le estás aplicando cada ratico intravenosamente esa dosis de indiferencia. Y por eso es que esta persona cada vez cae más y más en ese charco y en ese pozo porque no se puede recuperar. ¿Se lo buscó? Pues definitivamente se lo buscó. Pero la clave de todo esto, vamos a decir así, mis amigos, mis amigas, la clave de todo esto está en que no puedes en ningún momento bajar la dosis. Tienes que seguir aplicando la misma dosis intravenosa, como dicen. Entonces, hacerla de tal manera que llegue un momento en que verdaderamente para ti esa indiferencia es la que es. Porque hay dos tipos de indiferencias. Está la indiferencia, como quien dice, dramática, o sea, que te la estás haciendo por hacerla, como haciendo una novela, como haciendo un dramatismo de que haciéndote ver que estás indiferente, pero no lo estás. Y si eso sucede, va a llegar un momento en que vas a caer, te vas a caer por tu propia cuenta. Se va a dar cuenta probablemente que lo que estabas haciendo era hacerle un poquito darle un poquito de su propia medicina. Eso no es la idea. La idea es que si tú ves que esta persona realmente te hizo la vida cuadritos y que no merece la pena de verdad estar más con esta persona, tú sabes que no merece la pena. Sin embargo, es cierto que el dolor todavía que uno siente es muy grande y uno a veces le importa un bledo, le importa un pepino si esta persona te conviene o no, tú la quieres igual. Pero la cosa es que cuando tú empiezas a saber que realmente esa persona no te conviene y empiezas a ponerte tú en el lugar y ponerte tú de primero y ¿cómo te digo? Y que te pierdas si le da la gana, pero conscientemente de que es así y que tú estés consciente que realmente lo estás haciendo no para que te pierda, sino para ganarte tú. No para que te pierda esa persona, porque ya no vale la pena estar haciendo nada por esa persona. Vamos a estar claritos en eso. Si ya esa persona hizo lo que hizo, puso la torta, puso la marrón,
la puso, ya de verdad no valdría la pena trabajar por esa persona, pero para nada. Estar haciendo que estás indiferente y haciéndote el que sí, el que no, y 3 días o 4 días y ya después entonces caes otra vez cuando esa persona empieza a insistir. No, a veces tú crees que, ay sí, es que si no le atiendo rápido en 3 días, le voy a dar 3 días, pero si en 3 días yo no le contesto, a lo mejor lo voy a perder o la voy a perder y entonces ahí sí es verdad. ¿Quién te dijo? Si te va a perder o si tú lo vas a perder, entonces no vale la pena. Si no va a insistir, solamente va a ser un día así y ya después no, entonces ¿quién te dijo? Mándalo por un tubo de una buena vez. Si esa persona de verdad quiere luchar, va a tener que darle duro. Si sabe muy bien que cometió errores, tiene que darle duro. Ah, una vez y ya. No, hombre, no señora, para nada. Mira, no. El que quiere celeste que le cueste. Y si realmente de verdad te quiere y quiere recuperarte, va a tener que luchar. Lógicamente, si de verdad tú estás consciente que de verdad tienes que salir de esa persona a como de lugar, tú no te des mala vida. Empieza, yo sé que duele, es duro, pero poco a poco empieza a salir de ese atornillamiento que tienes con esa persona y poco a poco agarra un destornillador y le das vueltas al revés. Y así estamos. Y sabes que si no vale la pena, no vale la pena. Pero no te amargues ni empieces a hacer planes o a hacer estrategias y tal por esa persona para que vuelva, porque si no vale la pena, si no es una persona confiable, ¿para qué estás perdiendo el tiempo? A la larga, esa persona sí se va a dar cuenta, eso sí, va a tener una lección y se va a dar cuenta y la próxima vez vas a ver que con los sentimientos de alguien no se juega. Si tú ves que esa persona, por más de que tú le digas no, 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 y que le cierres todo, y si tienes que cambiar el número de celular, lo cambias, y si te tienes que mudar, te mudas, pero lo cambias. Y sin embargo, esa persona llega a encontrarte, y llega a buscarte, y llega de verdad, insistiendo, de verdad, y ha hecho todo lo posible, y llega así, como con los pelos todos parados, sudados de tanto, ahí tú verás, ahí tú te darás cuenta, oye, mira, esta persona como que siempre sí. Ahí veremos si le damos la oportunidad, pero te tienes que dar tu puesto tú primero. No luches, ni pienses, ni te mates la cabeza, ni te rompas el coco por esa persona. Rómpete el coco por ti. Ahora súbete tú. Quítate tú para ponerme yo, como dicen. No, señora. Vamos a ver entonces. Aún no se recupera de este desamor que él mismo provocó o ella misma. ¿Quién le manda? Ahora tu indiferencia en sobredosis le está matando. Lógicamente le está matando porque ahora no se ve desamparado, desamparada totalmente. No es posible que esta persona me haya olvidado. Es que aunque yo haya hecho lo que haya hecho, esa indiferencia me está matando. Bueno, que le mate. ¿Quién le manda? Pues vamos a ver qué te tienen que decir las cartas ahora con respecto a esto. A más de uno de ustedes le estará pasando esto. Así que vamos a leer las cartas y vamos a ver qué dicen las cartas con respecto a todo esto. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces qué hay. Vamos a verle esa energía a esa persona y vamos a ver su mente, su corazón, su actuación. Vamos a ver. Mira cómo está. ¿Qué está haciendo acá? ¿Cuál es la energía que está ahora desplegando? Es desplegando una energía de ponerse a pensar, ponerse a analizar. Ahora está entendiendo muchísimas cosas. Ahora sabe que la hizo y que la tiene que pagar. Ahora sabe que la indiferencia es algo así que no tiene reversa, algo así que no tiene antídoto para esta gran indiferencia que le estás plantando. Mira, yo te voy a decir una cosa, pero la indiferencia es la peor arma que hay para una persona que se ha portado mal, para el amor o el desamor. La indiferencia no falla. Vamos a ver qué otra cosa hay para esa persona. Estamos leyendo a esa persona. Vamos a ver. Mira, ¿ves? Sí, es cierto. En su mente lo que hay es como quien dice, sabe que tuvo muchísimas inconsistencias. Sabe y en su mente está grabado que no puede recuperarse ahora de ese desamor que él mismo provocó y lo tiene aquí en su mente. Lo sabe bien. Sería el colmo que dentro de todo tampoco pudiera reconocer que tuvo la culpa en todo lo que hizo.
Ah, sí, señor. Vamos a ver en el corazón qué hay, qué tiene que decir su corazoncito. Vamos a ver. Wow. Mira, pues, por supuesto, como si, claro que sí, la rueda de la fortuna no le puede estar funcionando, pero claro que no, por supuesto que no, porque ahora se está sintiendo de verdad que esa indiferencia tuya le está dando, como quien dice, en los sesos, le está dando en todas partes. Sí, señor. Y mira, ahora sí está entendiendo realmente. Y mira, ya la justicia pasó por su lado, ya la justicia hizo su trabajo que tenía que hacer y ya la justicia ahora lo que hay es que, como quien dice, arreglar todo, dejar todo como estaba antes. Porque esta justicia fue como un vendaval que le pasó a esa persona, la desubicó completamente para que entendiera que no se puede recuperar así tan fácil todo lo que hizo para entrar en desamor contigo. Y ahora esa indiferencia es, como quien dice, digamos, lo que esta justicia divina utilizó para poder terminar de rematar, como quien dice, o de rematar completamente a esta persona. Entonces ahora esa persona sí que se está dando cuenta de todo lo que pasó, todo lo que hizo. Ahora como que quiere ver qué es lo que pasa, por qué esta persona ahora sí es verdad que me olvidó, cómo puedo hacer yo para recuperar. Sobre todo, mira, sobre todo pasa mucho con aquellas personas que son mentirosillas, con aquellas personas que son encantadoras de serpientes, como yo digo, con aquellas personas que tienen una labia y que solamente con el hablar ¿cómo digo? Te cautivan y te dicen tantas cosas y te cautivan que de verdad que tú quedas como hipnotizado. Entonces, ese tipo de persona le cuesta muchísimo entender que le están aplicando su dosis de indiferencia y que no puede con ella. Que va a llegar un momento en que no va a poder más con tanta indiferencia que le están aplicando. Y va a tener que tomar decisiones. ¿Ok? Pero que quede claro que muchísimas veces estas decisiones no son, o esa indiferencia que tú estás aplicando, que no sea realmente porque tú quieres que esa persona venga. Porque ya vimos que no vale la pena por tanto desamor que te hizo, sino para que realmente al final de todo esto, de toda la historia, esta persona se dé cuenta de que tú vales, de que realmente tú te diste tu puesto y que tú te das tus valores y tu dignidad. Es para eso, no es para que vuelva, es para que demostrar al mundo entero que tú vales muchísimo más que cualquier otra cosa en la vida, que primero estás tú y después lo demás. ¿Me comprendes cuál es el chiste de todo esto? El chiste de poner esa indiferencia, el chiste de ponerle esa sobredosis, que esa persona está turuleta todavía, es para eso. Y ya después veremos. Ya después veremos. Ahora entonces que el que quiere celeste, como dicen, que le cueste. Ahí te estoy dejando yo entonces, mi querido y adorado amigo, mi amiga, esta lectura. Y date cuenta que las cartas sí están de acuerdo con todo esto. Y el mensaje de tu ser interno era, aún no se recupera de este desamor que él o ella mismo provocaron. Tu indiferencia en sobredosis le está matando. Ahí te dejo, así mismo es, y una sobredosis de indiferencia, pero verdadera. Que sea un medicamento de verdad, ¿entiendes? No que sea como para que crea, que sea de verdad, como para enaltecerte a ti y hacerle entender a esa persona que con el amor no se juega. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado amigo, mi querida amiga, mi gente bella. No sin antes pedirte por favor que te recuerdes de visitar Dime Cómo Te Amas y también de suscribirte a este canal, Mensaje de tu Ser Interno. Nos estamos viendo. Un besito. Bye bye.